porque acuérdense que nuestro país es pluriétnico, plurinacional, cada quien tiene sus propias nacionalidades también en las diferentes regiones y territorios. De esto también, de esto del movimiento cultural que se desarrolló con los murales, Diego Rivera, en fin, todos aquellos grandes muralistas, aquellos que dieron lugar a otra visibilidad, a otra imagen de lo que es el pueblo mexicano y le dieron una mayor identidad. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que nosotros somos nuestras raíces, somos nuestra experiencia, somos lo que vivimos, somos lo que leemos. Eso es lo que realmente somos. No somos un grado académico, ni somos tampoco un posgrado, ni nada. Eso es lo que realmente somos. Por tanto, nuestras raíces culturales son los que nos afirman y nos reafirman nuestro propio devenir histórico que estamos nosotros desarrollando. Eso es lo que ha pasado en todos estos muchos años, donde a partir de movimientos sociales de ferrocarrileros, maestros, ya estoy hablando de los 50, ferrocarrileros, maestros, médicos, ¿no? Y movimientos por la democracia se empezaron a desarrollar en los 60 hasta que llegó el 68. Pero bueno, esa es una primera introducción de parte mía. Muchas gracias. Para hablarles un poco de mi proceso, cuando vengo yo a este tipo de escuelas, es inevitable que me vea un poco reflejado en ustedes, que me recuerde cuando yo estaba en ese grado y cuando pues, me iba pésimo en las materias y yo sentía que no tenía futuro, para decir verdad, y era muy pendejo. Entonces, todavía lo soy un poco, pero un poco más lo disimulo, gracias a los libros. Pero bueno, en las clases reprobaba siempre, los maestros no tenían ninguna esperanza en mí, hasta que llegaba el momento de escribir algo, de poner la pluma a andar. Y ahí es donde me di cuenta que sí había como una esperanza, un resquicio de luz en el futuro, y me volqué a eso. Entonces, yo les quiero decir que no se han perdido, si ustedes son igual de burros como yo lo fui, pueden dedicarse a escribir, pueden dedicarse a leer. Y también quiero decirles una cosa, algo que se me hace muy importante cuando se habla de libros y se habla de escribir. El libro no es nada más lo que está escrito y lo que escribió el autor, sino también es lo que está en espera de ser leído. El libro está incompleto si ustedes no lo leen, si alguien no lo está leyendo. El lector es tan importante como el que lo escribió. Entonces, esto es importante saberlo a su edad, porque muchas veces llegan los maestros y les dicen tienes que leer a Quijote y decir qué es lo que entendiste de tal cosa o tal otra cosa. A mí se me hace que eso no es fructífero. Yo creo que cada quien tiene que buscar la lectura que es para ellos o para ellas y entender lo que ellos escuchan en esa lectura. Nadie les puede decir qué es lo que deben entender, qué es lo que deben de leer, sobre todo. Si yo les dijera tienen que leer mi libro, no me hagan caso, de verdad. Ustedes lean lo que les interesa. Si les gusta leer manga, está muy bien que lean manga. Si les gusta leer, no sé, el libro vaquero, está muy bien que lean el libro vaquero. Lean lo que quieran. Es tan válido como leer el Quijote. Y pues eso, ¿no? Yo quería como enfatizar esto de que mucho de la sociedad y los movimientos sociales están vinculados a los libros, a la labor de ser un lector y de ser alguien creativo, y que bien ustedes pueden serlo tanto como escritores como lectores, ¿no? Es igual de importante. Entonces, eso quería que para mi intervención por ahora. Efectivamente, ¿no? Y así como para la generación de Roberto, sin duda el movimiento del 68 es el movimiento que define a la generación. Cuando yo era joven, para mí el movimiento que definió a mi generación era el ZLN, ¿no? El ZLN en ese momento, yo tenía 2 años cuando surgió el ZLN y casi que el ZLN me enseñó a leer, ¿no? Me enseñó a apreciar la literatura, más la literatura con esta literatura tan guerrillera. Luego ya me fui aburguesando, me fui haciendo más viejo y me empezó a valer madre. Pero ahora que entré tierra adentro, bueno, te voy a contar rápidamente lo que es tierra adentro. Tierra adentro, y esto para quienes escriban, y bueno, para quienes andan todos, ¿no? Pero para quienes escriban esto les puede ser muy importante el próximo año o los próximos 2 años.
Tierra de Luz es una editorial que está dedicada exclusivamente a publicar escritores jóvenes, es decir, de los 18 a los 35 años. Todos sus autores en más de 18 menos de 35. Tenemos una revista electrónica y tenemos la editorial. Por ejemplo, Dan, él empezó publicando en la revista electrónica desde que nosotros se cuenta en 2019 a trabajar, y rápidamente le dijimos a Dan que colaboraba con nosotros, y eventualmente él gana un premio con ese libro. Entonces, digamos, él gana el premio, entonces ya también publica en la editorial. Pero bueno, se puede publicar ya sea ustedes mandando su libro cuando cumplen los 18. Antes no les voy a mentir porque no se puede, pero a los 18, que algunos días estarán bastante cerca, o ya tienen los 18, pues piénsenlo. Y cuando entramos aquí ahora dentro del 2019, y esto a lo que voy de hecho a los movimientos sociales que yo creo que más definen a la generación de ustedes, dijimos, bueno, vamos a tener apertura respecto a qué movimientos sociales y qué cosas a atender, que fueron dos, pero especialmente uno. O sea, uno de ellos el movimiento LGBT, sin duda está teniendo un momento bastante fuerte desde los últimos 20 años, los últimos 30 años, pero el más importante es el movimiento de las mujeres. Entonces, eso es a lo que no nos abocamos. Claro, sobra decirles que yo no soy mujer, pero el movimiento de las mujeres también es el que me ha parecido más interesante. Tanto porque las demandas son bastante justas, es decir, la desigualdad que señalan las compañeras cuando protestan es real, no es algo que se están inventando, como por ese empuje que han tenido. Entonces, digamos, yo creo que esos son los grandes movimientos sociales de su época, y yo les diría que traten de participar de todas las maneras posibles. Por eso son hombres que no quieran encabezar la marcha, porque luego vamos a andar por ahí querer encabezar marchas, ¿no? Yo de hecho tenía mejor vida del feminismo, pero bueno, es otra cosa. No, no sé, no es broma. Pero más que nada, vean la manera, yo estoy muy feliz de estar en una escuela como esta que sale precisamente de los movimientos sociales, y yo creo que es una oportunidad para ustedes, porque aparte hay otra cosa, los movimientos sociales son por naturaleza bastante rebeldes, y ustedes tienen la fortuna que tienen maestros que no los pueden delegar por ser rebeldes, porque ellos son una maestra de la escuela porque eran rebeldes. Bueno, a mí me voy a hacer algunas preguntas, una idea del contexto. Pues sin duda nos presentan el acontecer del siglo XX, esos inicios del movimiento zapatista, refiriéndome al Caudillo del Sur, a Francisco Villa y otros tantos. Por esto me hace recordar a un movimiento de jóvenes, el Ateneo de la Juventud. Y creo que vale la pena profundizar a propósito, porque allí está presente no solo los jóvenes que estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, también tuvieron a su profesor, Pedro Enrique Sureña, quien va a organizar este movimiento, y casi se cumplen más de 100 años en octubre. Y vale la pena mencionar, profundizar, los jóvenes son los actores y van contra el positivismo kantiano, contra esta estructura de Porfirio Díaz, que parece ser que no queremos dejarlo, parece ser. Y por otro lado, hay un segundo Ateneo de la Juventud, después de los años de 1930 aproximadamente, que celebra a Alfonso Reyes, uno de los miembros del Ateneo de la Juventud, y celebra eso. Pero lo importante es que se van configurando jóvenes escritores. En ese periodo también del llamado siglo de oro mexicano del cine, también lo hay en la literatura. Y están poetas, ensayistas, dramaturgos que se van consolidando. Y luego ya viene ese parteaguas hasta 1968. Me gustaría que diéramos cuenta de este movimiento de la juventud, porque estamos prácticamente en el siglo XXI, 2021, y uno de los protagonistas es precisamente José Vasconcelos. Y Vasconcelos, hace un año, ¿verdad?, en el 2021, está la Secretaría de Educación Pública. Y entonces vamos a promover, y aquí hay que hacer una crítica fuerte a José Vasconcelos, porque quiere nacionalizar el país contra lo que usted expone, el plurinacionalismo, incorporar a los pueblos originarios a una lengua castellana, ese nacionalismo. Recordemos que también hay un escenario, Primera y Segunda Guerra Mundial, ese periodo entre guerras, pues sin duda van a llegar aquí incluso espías nazis, y se va a desarrollar más adelante
la novela policíaca, esto me hace recordar a Rafael Bernal. Y por otro lado, ya que estamos hablando de literatura, de escritores, en el periodo de los años 30, presente con Alfonso Reyes, se inaugura una escuela importante, bueno, un colegio importante, el Colegio de México, que en esa época es la Escuela de España, si no mal recuerdo, una disculpa si lo estoy mencionando mal, pero en esos años justamente surge el Fondo de Cultura Económica, esta editorial que es importante y que va a llegar a distintos escenarios, distintos lectores, pero aquí justamente hay un parteaguas. Hoy el Fondo de Cultura Económica quiere difundir las letras mexicanas, esas letras que sus autores eran otros, hoy son otros, y cómo se construyen. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión para la formación de escritores jóvenes. Mencionan el siglo XXI, esa generación que tenemos aquí presente. ¿Qué significa formarse, en primer lugar, como escritor? Y en segundo lugar, ¿qué significado tiene formar lectores? Formarse como lectores autónomos, críticos. Y en ese sentido, ¿por qué es importante visitar una librería como el Fondo de Cultura Económica? Y en ese sentido está el degustar. Pero no el degustar a la manera del canon literario que nos dicen qué autores, qué literatos, sino a la manera autónoma, rebelde. Yo puedo elegir mis textos, yo sé qué quiero leer. Y evidentemente, pues también el Fondo de Cultura Económica, ¿qué está haciendo al respecto? Por aquello de los años del siglo XXI, cuando Vasconcelos inicia su campaña, luego se forma el Fondo de Cultura Económica, ¿y cuál es la trayectoria? Y el tema de que de los varios temas que el profesor Roberto sería ¿qué es formar lectores, qué es formar lectores, qué es formar como escritores? Para formarse como escritor no hay, bueno, ahorita danos que nos platico más de eso. Yo creo que no hay una formación ortodoxa que te pueda ir por aquí, por ese camino. Te va a estar quien tiene su propio camino. Luego, formar lectores es más chica, significa pelearse con los autores para que hagan textos que se entiendan, ¿no? También es parte de la formación de lectores, en realidad. Nosotros ahorita en el fondo lo que estamos haciendo, y eso con lo prometo que podrá platicar más en las partes que él más de cerca, pero ha sido hacer libros mucho más baratos, hacer libros mucho más accesibles al público. Uno de los grandes mitos para los que nos dedicamos a los libros es de que no, la gente no quiere leer, entonces da igual a qué precio pongas el libro. Pero nosotros hemos descubierto en estos años que llevamos trabajando en el fondo que es mentira. En realidad el precio del libro sí es un factor decisivo para que alguien lea un libro, ¿no? Y lo que hemos hecho pues ha sido entrar a abaratar los costos, abaratar los libros y llevarlos a más lados. Y bueno, en esa parte precisamente es donde Roberto participa, digamos, en la parte del librobús. No sé si quiero platicar de eso. Sí, bueno, aquí lo importante es que se decía que no se leía, pero no se lee porque no hay accesibilidad al libro. Y además los libros estaban muy caros. Aquí lo que hemos hecho, como ustedes ya lo han visto, que en el librobús es abaratar los costos. Pero sobre todo una política editorial. Y en esto celebro mucho lo que aquí dice Víctor, que sean también hechos de autores, esos autores jóvenes que vienen empujando el proceso de escritura y de literatura para jóvenes. Porque antes no se hacía esto. Antes se tenían resguardados y nos encontramos en las bodegas pues, más de 200,000 libros de escritores jóvenes que ahí están prohibidos, ¿no? Sí, pues así era, ¿no? Entonces, sí, yo les digo que todos y cada uno de ustedes pueden escribir poesía, pueden escribir cuentos, hagan la prueba, háganse la prueba nada más. Y cumpliendo 18 años pueden entrar al concurso. No hay problema. Y no solamente un concurso no es de que salga uno solo premiado, sino son varios, porque son varias diferentes temáticas que pueden desarrollar.
Es más, nosotros, bueno, ya para, no sé, nuevamente en movimientos sociales, pero estamos con movimientos sociales, pero ya no es para decirles, vamos a hacer un concurso aquí sobre lectura de este libro y de los libros más. Y vamos a entregar premios a nombre del Fondo de Literatura Tierra Adentro para todos ustedes. Así es que anímense para poder desarrollar esto. Ahora, ¿qué intentamos hacer ligándolo con todo? Un movimiento social de creadores jóvenes de las prepas populares. ¿Y por qué de las prepas? De estas prepas. Porque estas prepas fueron hechas con el esfuerzo de gente de izquierda, y está haciendo con el esfuerzo de sus padres, porque sus padres también están atentos a qué es lo que está pasando, porque saben que en esta área de alta marginalidad, prepas gratuitas, muy pocas, y eso el gobierno no se da gasto. De tal manera que entonces estas tantas prepas, 30 prepas creo que son, ¿no? 30 prepas de toda la zona conurbada, vamos a hacer un concurso de la zona conurbada de las prepas, para que ustedes, jóvenes creadores, puedan ustedes decir cuáles son sus sensibilidades, cuál es lo que sienten, qué es lo que quieren, cuál es su intuición. Aquí lo más importante es la emoción que le pongan a la asunto, ¿sí? Aquí, si no hay una emoción, un impacto de la emoción con lo que escriben, una cosa no impacta. Pues. Si ustedes creen que se quieren sentir los intelectuales y que voy a escribir sobre esto porque así escribía Carlos Fuentes o el realismo mágico de García Márquez, no es así. Ustedes escriban lo que sienten, lo que ven con sus amigos, los problemas con los padres, los problemas que tienen en el barrio, los problemas que hay en la colonia con los servicios públicos, el transporte público, las anécdotas que tengan ustedes con sus novias, novios, lo que sea, o lo que encuentren en el camino. Aquí la cuestión es que ustedes puedan generar un gran movimiento social de creadores. Eso es lo que vamos a hacer. Y para esto nos van a ayudar los compañeros Oscar, César, todos los que se encargan de estas prepas. Por eso es que nosotros decimos movimiento social, no solamente el movimiento que andamos en la calle, porque ustedes han ido a las marchas, ¿no? A ver, alza la mano, ¿quién ha ido a las marchas? ¿Quiénes han ido a las marchas? Por los desaparecidos, por todo, ¿quiénes? Muy pocos. A veces, ¿a qué pasó? Muchachos, deben aprender en la práctica, no solamente en la teoría. Así es que apúntense cuando vayan a las marchas, es un voluntario, apúntense, porque entonces no viven eso, no viven la emoción de sentirse libres, de tener la posibilidad de sentir la libertad y cómo puede tu voz sentirse en la calle. Eso es una cuestión muy buena. Y eso lo pueden escribir también. Eso lo pueden escribir. Atención con lo que les estoy diciendo. Escriban sus emociones. Las emociones que no se escriben se quedan enterradas. Y luego después estás arrepintiendo de lo que tú podrías haber hecho. Como dedicarle un poema a tu novia, como dedicarle un cuento, como dedicarle una anécdota. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues esos son los movimientos sociales de lo que estamos hablando hoy. Antes, los movimientos sociales eran movimientos de tomar las armas. Como nosotros, a mi generación nos tocó pensar que íbamos a tomar las armas y pensar que íbamos a tomar las armas y pensar que íbamos a cambiar de forma violenta nuestro sistema. Hoy ya no es posible eso, porque cualquier cosa nos detectan donde estemos. No tiene sentido. Lo más importante es conservar la vida, preservar los derechos humanos y cuidar la naturaleza. Eso es lo más importante, y siempre mejorando y transformando nuestra sociedad. Entonces, bueno, ya me eché un rollo de más, pero al final de cuentas, eso forma parte de los movimientos sociales. Sí, efectivamente, hay movimientos literarios que se forman en nuestro país. Vasconcelos, por ejemplo, ¿no? Pero fue un movimiento donde
de pronto dijo, bueno, pues lo que necesita es leer la gente. 400,000 libros de los clásicos, a Platón, a Aristóteles, todos ellos empezaron que para que se lo puedan dar a las gentes, se le iban a dar a las comunidades más remotas. Pero ¿qué creen? ¿Cuál es el problema? El problema fue que no sabían leer. Y se dio cuenta que había un gran analfabetismo en el país. ¿Y entonces qué hizo? Entonces pidió principalmente a los maestros que se aglutinaban en aquel tiempo, la gran mayoría, en el Partido Comunista Mexicano, que fueran a alfabetizar. Y hubo muchos maestros sacrificados por ir a alfabetizar a las comunidades. Entonces, eso fue lo que se dio con ese movimiento. El segundo movimiento literario, como bien dijo el compañero, un movimiento literario que dio lugar a muchas creaciones también, a otro nivel, que esto ya, aquí el doctor en teología nos puede explicar eso, ya no les sé más adelante. No, bueno, yo continuar con el tema de invitarlos a que escriban y que sepan que si nos mandan textos a tierra adentro, alguien de aquí ya escribe de casualidad que quiera levantar la mano y escribirse a sus compañeros que escriben. ¿Nadie? ¿Levantó la mano o no levantó la mano? Pero bueno. ¿Cómo? Ah, que si alguien de aquí escribe. ¿Alguien de aquí le gusta escribir ya de por sí o nadie? Poesía o lo que sea para su casa, para su hermano. Ay, sí, así es. Ahí también hay. Escriban para sus hermanos, para sus papás, para sus novios, para sus amigos. Les digo, a ver, voy a hablar muy claro de esto. La convocatoria de tierra adentro es anual. Entonces, no sé si los que levantaron la mano el próximo año van a tener 18 años, pero si ya tienen 18 años, mándenos lo que escriben, tanto a la revista como para los libros. O sea, a nosotros en tierra adentro y en la búsqueda de escritores jóvenes, lo que más nos gusta es precisamente encontrar escritores que no son conocidos. Muchos ya hacen eventualmente, digamos, más labor social, se conocen con otra gente, pero no con nosotros. Bueno, entonces la invitación queda abierta y uno de los casos es Danush, y también de una vez invitarlos. Danush vuelve junto con el libro bus el 3 de octubre. El 3 de octubre estará aquí. El 3 de octubre. Entonces vamos a venir a presentar el libro para que estén. Y yo les recomiendo mucho que lo lean, para que lean a otros escritores jóvenes, y leer a otros escritores jóvenes es algo que les va a ayudar a romper con el miedo de niño de sentir que la literatura es algo muy lejano a nosotros, ¿no? Que se nos darnos cuenta que es algo más cercano, sobre todo por el Bueno, primero que decir es que es un libro de cuentos, de 25 cuentos muy breves, entonces es una virtud porque los pueden leer en el baño, no les van a salir hemorroides en el metro, lo pueden leer en el metro, o sea, hay tiempo para leerlo, no les va a quitar la vida. Entonces, tampoco se asusten ahorita, voy a leer uno muy breve. No matarnos de hueva, vamos a ver. Bueno, cabe decir que los 25 cuentos los escribí a partir de pasajes bíblicos, por eso se llama la Biblia Encarnada. No es un libro religioso, no lo estoy tratando de convertir en ninguna secta, pero se agarran los pasajes para inspirarme a escribir cosas que se alejan totalmente de lo que dice la Biblia. Pero bueno, este se llama Pozole de Murciélago y lo escribí a partir del pasaje de Levítico 11:13. A pueblos no llevamos la mayor parte, ya siento las miradas y murmuraciones que se escapan al pasar. Los demás no lo ven, llevan demasiado tiempo sintiéndose los vergas de la ciudad. Pero esto se viene grande, no es cosa de un mes, de unos cuantos barcos que no salieron, que no llegaron a Belice para pasar la mercancía en camiones rumbo al defectuoso. No, esto es enorme. Los chinos nunca pierden oportunidades. Antes te jodes tú y todo el mundo, ellos no. Se viene grande, les digo, no escuchan. Cargo mi botellita de gel antibacterial y se burlan de mí. Que si no sobrevivo la influenza, que si de nada sirven las puritas. Yo les digo, la mera iglesia canceló y mixas, y eso que son otros que no tienen oportunidades, igualitos que los chinos. Es como aquella vez en Acapulco, bien envalentonadas las olas, se puso como un plato de mar, llegó una ola mediana y tras esa una que me tapó el horizonte, sentí que no salía,
así va a ser. Primero tranquilidad, luego una ola mediana y mocos que nos cargan la verga. La primera ya pegó y pegó duro. Sin mercancía perdemos mucho dinero de los comercios de filatería. Además, pinches chinos se quedaron con el barro. Ni forma de pagarle a los tenderos. Pero se viene grande. Cuando llegue el bicho a México van a cerrar escuelas, bares y antros. ¿Dónde vamos a mover el producto? Ahí sí que van a llevar estos cabrones. Ahí sí que le van a mentar la madre a mismísimos agudas. O ya mínimo me lo van a desinfectar en un baño de gel antibacterial. No que no te lavas. ¿Quién diría que un pozole murciélago nos iría a chingar más que todas las mamadas de la jefa de gobierno? O el tanto Jalisco de nueva generación. Ya hasta veo a los politiquillos pensarse saltar la mano. Números rojos, ya ni la muelas. De esta no salimos parados. Aunque eso podría funcionar, me refiero a... Claro, si uno se hace chimuelo por gracia divina y no por andar sellándose los hijos contra la banqueta. Ahorita van a ver cómo la saco de esta. Cada pinche esquina del centro, vagón del metro, fonda y servicios de envío estarán ofreciendo nuestro producto. Solo que ahora no serán las Blancanieves, colita de rata ni las Armani, sino gel antibacterial de la más alta calidad. Mira, es 100% puro. Si puedes ver a través de la sonrisota de tu vieja, sabes que está chingón. Yo te cuido, tú me cuidas y todos cuidamos a nuestros viejitos. Sí, carnal, así con toda la botellita. Te doy 2 por 80, así mero mi valedor. Ya te la sabes, aquí andamos por el bien de la comunidad. Primero Dios, San Judas y la Santa Susana a distancia. Quiero hacer una reflexión profunda con respecto a cómo hacer esta recepción de lectores, cómo el lector puede ser un público también crítico, pero aquí quiero también destacar el asunto de los marginados, de los invisibles, de los excluidos, no solo en el horizonte de quien escribe, sino también de quien lee. Yo quiero poner mucho énfasis en los lectores. Y evidentemente, si tenemos escritores, tenemos esos lectores que van a interactuar, que van a opinar, que van a tener una recepción de ideas, de pensamientos. Y hay algo que también debe destacarse en este asunto, un término de un filósofo italiano, Gramsci, cuando habla de la contrahegemonía. Y en ese sentido tenemos aquí a Danush, cómo expresa un lenguaje propio de nosotros, que también es parte de la identidad, es parte de un contexto y sin duda está rompiendo con el canon de la escritura, ¿no? El gusto, dirá un sociólogo francés, Bourdieu. Y entonces, ¿qué significa este asunto de los símbolos, lo subjetivo, tanto de quien escribe como de quien lee? Y sin duda es también esta parte de construcción de un movimiento social, pero también es un movimiento contracultural. Y aquí la pregunta a Danush es cómo provocar el gusto por la escritura utilizando un lenguaje que va contra ese canon. Y quizás algunos de ustedes digan, este foto como que es muy grosero, y quizás nos autocensuramos, pero cuando platicamos cotidianamente así lo hacemos. Y en ese sentido, aquí el compañero filólogo nos dará cuenta de todas estas expresiones de los signos, los significados del lenguaje. Cómo escribir el lenguaje que utilizas. Le leí un cuento muy chilango. De hecho, hasta dice el acento. Yo no soy chilango, yo soy del norte, yo soy de Chihuahua. De repente sí se me sale tal vez el acento chihuahuense, pero llevo mucho tiempo fuera. Cuando me ponen borracho sí salí. Pero es interesante la pregunta, porque cuando yo empecé a escribir, yo escribía pensando que debía escribir de un modo como las cosas que estaba leyendo, que eran cosas muy formales, que eran clásicos, que era lo que yo tenía cerca. Entonces era un problema cuando empecé a escribir un cuento donde saliera un celular, porque ya no existen los celulares en esos cuentos, ¿no? Antes hizo unos literatura, no puedo poner el celular, hoy ya un mundo donde no aparece el celular. Entonces eso me complicaba la vida para poder escribir. Y luego descubrí un escritor que se llama Daniel Sada, que era norteño, y él escribía con el lenguaje norteño.
Y eso fue un cambio para mí. Dije, pues no mames, o sea, si él utiliza estas palabras como las que utilizamos mis compas y yo, pues se van a escribir así, ¿no? Y a partir de ahí fue como el destape. Dije, puedo escribir como pienso, como escribo, cómo escucho, porque cabe decir que también para escribir narrativa, cuento, novela, todas estas cosas, hay que ser chismosos, muy chismosos. Entonces, estar siempre atentos a cómo hablan las personas. Por eso pude escribir yo este cuento chilango, porque pues los escucho cómo hablan, entonces puedo imitarlos, ¿no? Pero pues eso, no es muy importante lo del lenguaje, apropiarse de la literatura y descentralizarla, porque hay dos noticias aquí, una mala y una buena. La mala es que por lo general la cultura en México está muy centralizada, eso es evidente. Casi todos los escritores y las cosas culturales salen de la UNAM y el centro de la Ciudad de México y se acabó. Pero la noticia buena es que México tiene muchísimos programas de estímulos para la creación artística. Entonces ustedes se pueden aprovechar de eso para descentralizar, para que ya no sean nada más los de la UNAM los que están publicando. Y creo que eso es importante tanto con los premios como con ustedes, que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que aprovechamos de estos estímulos, escribir como hablamos, escribir de lo que nos sucede en la vida, en el transporte público, y volver más democrática la cultura y la escritura, ¿no? Eso creo que es lo importante. Pues sí, insistir un poco lo que dice Luz, importante para nosotros es utilizar la cultura, y es por eso que venimos a platicar con ustedes. Queremos saber quiénes de ustedes van a convertirse en los nuevos autores. Hace rato, en el evento que había acá, algunos de los profesores decían que educación primero para el hijo de Burger, educación después para el hijo de Burger, y esa es nuestra condición también en Tierra Adentro. Es decir, los que están fuera del centro son nuestro centro, y nuestros horizontes son precisamente chicos como ustedes. Y estoy seguro que no es descabellado pensar que alguno de los que están aquí ahorita es el próximo autor de Tierra Adentro, y nos va a gustar mucho editarlo y leerlo. Muy bien, me parece bien. Así que estamos celebrando todo el mundo. No vamos a soltar a las otras 55 y otras temas más para que sigamos desarrollando el proceso de escritura e ir centrando para que ustedes desarrollen sus capacidades creativas, que tienen muchísimas. Inclusive a mí me tocó venir, bueno, yo de un barrio popular, sí me crecí ahí, y bueno, pues soy un lector, me gusta mucho los libros, y como soy un buen lector, me va bien en la vida. Ustedes pueden, yo les quiero decir lo siguiente, quizá a lo mejor aquí su maestro va a decir, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Ustedes pueden terminar su prepa, pero ya no es que una carrera propiedad, no tiene sentido para ustedes, o las condiciones no nos lo permiten, con tus padres, con los hermanos, en fin. Pero si son buenos lectores, les va a ir bien también. Un buen lector siempre es un hombre que tiene un contexto de lo que está sucediendo y puede abordar cualquier área del conocimiento después de la prepa, abordar cualquier área del conocimiento si es buen lector. Por eso nosotros les decimos que lean un texto, lean los textos, pero acuérdense que cada texto tiene un contexto. Entonces, eso les va a ayudar en la vida y va a ayudar a sus familias. Lo más importante es que ustedes, en su futuro, lo tengan muy claro para qué es lo que van a realizar. Entonces, tengan la seguridad que les va bien, les va bien. Bueno, hay cosas interesantes de estos procesos de charla vocacional, estos encuentros cara a cara, cuerpo a cuerpo, y sin duda hay algo que debe despertar nuestros corazones, y es la relación palabra hablada, palabra escrita, donde ustedes juegan un papel importante por esta invitación a escribir, a tejer una historia. Conversadores, lo siguiente: uno, ¿qué sucede con la industria editorial? Porque se habla de lectores, se habla de que no se lee en este país, porque sí se lee en este país, pero ¿quiénes leen? Y entonces,
ir contra la industria editorial, sin duda es pensar que la mayoría de nosotros no estamos olvidados, pero también debemos gestionar o autogestionar. Se celebra aquí la autogestión de nuestra propia casa editorial. Y eso creo que también puede corresponder a un movimiento social, cultural, importante, contrahegemónico, que las comunidades, los barrios, las colonias generen su propia editorial, su propia casa, y quizás luchando contra eso que es el precio barato o no barato de los libros. Pero creo que es importante que cada comunidad celebre su propia casa editorial y no llamarle industria, ¿no? Porque eso es un problema también para los mexicanos, ¿no? Muchas veces pensamos que escribir es para personas que tienen resuelta la vida, para personas que tienen el canon, para personas que son inteligentes, para personas que solo son ratones